Hace más de 100 años, cuando el tiempo no parecía moverse, donde termina la tierra se comenzó a construir el faro de Cabo Falso. Este hecho en un lugar acostumbrado al olvido de la patria, provocó comentarios de todo tipo en el pueblo de Cabo San Lucas, pues era la primera inversión importante que se realizaba por parte de las autoridades federales en este distante y difícil territorio del país. El 5 de mayo de 1905, el faro de Cabo Falso encendió su luz, no solo para ser guía de una vasta navegación que desde siempre ha sido íntima amiga de estas tierras, sino también para marcar la historia con el inicio de tiempos nuevos que vislumbraban la esperanza del progreso. Hoy el faro de Cabo Falso es el único testimonio de ese momento aún de pie, negándose a terminar en el olvido. Cuenta la historia que las exploraciones patrocinadas por Hernán Cortés después de la conquista a Tenochtitlán, al entonces llamado Mar del Sur, abrieron horizontes para la navegación transpacífica y para la colonización de California. Cortés buscaba descubrir a través del Océano Pacífico una nueva vía en el hemisferio norte que facilitara el comercio con Asia y encontrar una legendaria isla habitada solo por mujeres, rica en perlas y oro, la cual fue referida a los capitanes de Cortés por indígenas del rumbo de Colima. Tales motivos generaron 4 expediciones, teniendo estas un gran peso en la historia. Las 3 primeras por lograr establecer el primer contacto español con la península
y marcar el tiempo con el arribo de don Hernán a la que él mismo llamó Tierra de la Santa Cruz, conocida actualmente como La Paz. La cuarta expedición estuvo a cargo de Francisco de Ulloa, al cual Cortés le encomendó explorar la mar que separaba la Tierra de la Santa Cruz del macizo continental, para saber si era una gran isla o una península. Ulloa salió en mayo de 1539 del puerto de Acapulco con 3 navíos, que fueron costeando hasta tocar tierra en el extremo norte, para después navegar hacia el sur rodeando la península y llegar hasta la isla de Cedros. Solo uno de los navíos que formaban parte de la expedición regresaría para dar cuenta de lo realizado a Hernán Cortés. Como resultado de esta cuarta expedición, pudieron delimitarse por primera vez los litorales del Mar Bermejo, descubriendo la peninsularidad de la Baja California, terminando así la etapa de expediciones cortesianas a la Mar del Sur. En 1542 es cuando por primera vez se menciona el nombre de Cabo San Lucas, refiriéndose a la zona del extremo sur de la California en un documento de navegación. Esto ocurre en la relación del viaje de expedición que hizo Juan Rodríguez Cabrillo, enviado por el virrey Mendoza para explorar la península y sus mares. La atención hacia California iba a distraerse en 1565 con la buscada conquista de las Islas Filipinas y con el descubrimiento por Andrés de Urdaneta de la ruta de regreso de Manila hacia la Nueva España. El nuevo derrotero generó, en 1566, la vía comercial más importante del nuevo continente, intercambiando entre Asia y la Nueva España mercancías muy preciadas en la época, transportadas en el galeón de Manila, también conocido como la Nao de China. Esta ruta comercial iniciaba en Acapulco, para navegar por más de 3 meses hasta Filipinas y regresar por aguas japonesas para aprovechar la extensión de la corriente marina del Kuroshibo, hasta llegar a costas de la Alta California, para después navegar hacia el sur, haciendo escala en Cabo San Lucas y San José del Cabo para abastecerse principalmente de agua, siguiendo su camino hasta arribar finalmente al puerto de Acapulco. Este nuevo ciclo en el comercio atrajo la atención de los piratas ingleses que azotaban los mares del Pacífico. En 1587, el pirata Thomas Cavendish asalta la nao Santana en el puerto de Cabo San Lucas. Esta nave realizaba el segundo viaje del año en la ruta Filipinas-Acapulco, trayendo consigo valiosas mercancías que pasaron a manos del corsario inglés. A raíz de los ataques piratas, la Nueva España buscó puertos de refugio en California para los galeones de Manila. Sin embargo, no hubo colonos permanentes sino hasta la fundación de las misiones por los clérigos jesuitas. En Los Cabos, la primera misión en fundarse fue al norte del municipio, recibiendo el nombre de Santiago de los Coras en 1721. Posteriormente, en 1730, sería fundada por el padre Nicolás Tamaral la misión de San José del Cabo. Por su parte, Cabo San Lucas era punto de escala de los galeones de Manila y por consecuencia de los barcos piratas que buscaban trabajo. Esta zona estaba poblada solo por indígenas pericúes, los cuales dominaban completamente su entorno, destacando su destreza al navegar en balsas, según cuentan los navegantes y colonizadores de aquella época. Para inicios del siglo XIX, la actividad del galeón de Manila llegaría a su fin para dar paso a una nueva etapa comercial en la navegación transpacífica. Navegantes balleneros, mercaderes y cazadores de nutria harían su aparición en la zona, lo cual provocó asentamientos permanentes de personas que buscaban iniciar con la cría de ganado, el cual podía venderse a cualquier embarcación que llegara al puerto. Arribarían entonces muchos extranjeros a Cabo San Lucas, unos para quedarse como fue el caso de Thomas Ritchie, un navegante de origen inglés que estableció en Cabo San Lucas un rancho que durante mucho tiempo sería el centro de las actividades en el pueblo y sus alrededores, razón por la cual el viejo Tom Ritchie ha sido descrito en las crónicas de visitadores y navegantes extranjeros como el fundador, amo y señor de Cabo San Lucas.
La actividad marítima en la zona del extremo sur de la península fue en aumento desde el descubrimiento de California hasta finales del siglo XIX, ubicando a esta tierra como punto estratégico en la navegación transpacífica. Habían quedado atrás tiempos de conquistas, piratas y guerras, para dar paso a la paz, al orden y al progreso. Durante el Porfiriato, la navegación empezó a tener un punto de desarrollo muy importante, sobre todo porque la población, en el caso de Baja California, o concretamente Baja California Sur, digamos antes del Porfiriato había aproximadamente unos 7,200 habitantes. Al finalizar el Porfiriato había alrededor de 62,000, 65,000 habitantes. Entonces el crecimiento de la población fue muy grande. Después de haber perdido las elecciones para presidente de la República en 2 ocasiones, el general Porfirio Díaz intenta acceder a la presidencia mediante rebeliones militares. En 1876, logra sus propósitos a través del Plan de Tuxtepec, y en ese mismo año es elegido como presidente de la República. Sin embargo, el país se encontraba en un caos social y económico debido a la inestabilidad causada por las contiendas armadas. Porfirio Díaz desde un principio se da cuenta que hay 3 elementos importantes para lograr el desarrollo del país, ¿sí? Que es la paz, el orden y el progreso. La paz era fundamental para lograr los otros. ¿Qué es lo que hace? Va a meter en cintura a todos los que se rebelan. Y las medidas van a ser muy drásticas. Por darte un ejemplo, si en algún poblado alguien por cuestión de vandalismo cortaba una línea del telégrafo, el jefe de la policía estaba obligado a capturar al responsable. Si no lo capturaba, entonces él, el jefe de la policía, iba a ser fusilado o era fusilado. Si nosotros comparamos el desarrollo industrial, el desarrollo económico, el desarrollo en infraestructura del México antes y durante el Porfiriato, vamos a ver que hay un mundo de diferencia. Es decir, a partir del Porfiriato, México entra a lo que se conoce como una etapa de capitalismo. Es decir, México va a dejar de ser un país eminentemente agrario o agrícola, para empezar a ser un país que se va a insertar en el mundo de la industrialización. Para darnos una idea de la importancia que tiene el desarrollo de las vías de comunicación en el periodo, se da tomando en cuenta lo que simbolizaba en ese momento el progreso, que es el ferrocarril. O sea, cuando Díaz llega al poder, no llega a 2,000 kilómetros el número de vías férreas que se encuentra. Cuando él termina, la suma asciende a aproximadamente 22,000 kilómetros de vías férreas, entre vías principales, secundarias, privadas, etc. Es decir, el ferrocarril no solamente era un elemento de la comunicación, sino además era el símbolo del progreso. Hay elementos que atestiguan que lo que aquí se hizo con la última tecnología que había en ese tiempo. O sea, si nosotros vamos hacia el puerto de Santa Rosalía, vemos que la compañía minera El Boleo utilizaba línea de ferrocarril, utilizaba una fundidora que era lo último, etc. Incluso, ya entrando a la cuestión del faro, es una estructura que está diseñada con los adelantos de la época. Es decir, estamos pasando a finales del siglo XIX, principios del XX, que es cuando se desarrolla lo que se conoce como el Art Nouveau. Es decir, es una idea de que lo más importante en la estructura arquitectónica es la funcionalidad. Entonces se utiliza el acero y el hierro como elementos y símbolos del progreso, ¿sí? Entonces, básicamente todo se hace ya prearmado.
Entonces, eso, es decir, la arquitectura del faro nos demuestra que fue hecho con los últimos avances que se tenían en ese momento sobre ingeniería, ¿sí? Y además, no es solamente la cuestión técnica de este inmueble, sino además esto viene a involucrar o a enlazar lo que es ya el Baja California con el resto del territorio nacional. En la Exposición Universal de 1900 en París, Francia, se mostraban al mundo los avances tecnológicos. El Pabellón de México exhibía los modelos de la linterna y del mecanismo que serían instalados en el faro de Cabo Falso y en otros sitios en México, tales como el de Santiaguillo en el estado de Veracruz. A principios del siglo XX se inicia con el proyecto del faro de Cabo Falso, para dar señal de tierra y rumbo a una vasta navegación que surcaba por las corrientes marinas del Pacífico. De esta manera, Cabo San Lucas inicia su camino hacia el progreso y a la conformación de un símbolo que representa su identidad regional, además de ser parte de uno de los proyectos de comunicación y de presencia del gobierno de Porfirio Díaz. El gobierno de Porfirio Díaz temía una nueva invasión a esta zona. Se habían estado haciendo prácticas navales militares en Bahía Magdalena y había solicitudes formales del presidente Teodoro Roosevelt a Porfirio Díaz por ceder la Bahía de Magdalena. Porfirio Díaz fue muy diplomático en eso, cedió algunos permisos, pero no vendió la bahía, y fue cuando empezó a dar presencia en las costas de Baja California Sur, presencia mexicana, que se viera que no era territorio de nadie, ¿no? Por eso mandó a construir el faro, y lo hizo de tal forma, no fue un faro sencillo, fue un faro que resaltara, ¿no? El faro lo pusieron en Cabo Falso porque ese es el punto más al sur de la península. Está en el cabo, pues todos los cabos son salientes, ¿no? Entonces está en esa saliente y por lo tanto se puede ver es una parte muy visible desde el océano, ¿no? Pero se tenía que pensar también en la subsistencia de los guardafaros, porque en ese tiempo todos los faros tenían que ser atendidos permanentemente. Había que darle cuerda al aparato de rotación de la linterna, había que darle mantenimiento constante a los aparatos, al inmueble. Entonces, la forma de subsistir, algo a lo que le dieron mucha importancia, fue al agua. Entonces, muy cerca de las dunas hay un manantial, cosa muy rara, muy especial. Entonces, si lo construían arriba del cerro del Rodadero, probablemente hubiera sido visto de más puntos, pero le quedaría muy lejos el agua a los guardafaros. Y por eso lo construyó ahí. No solamente fue esa la previsión del agua, sino que también el techo lo construyó de manera que fuera un colector pluvial, y construyó 2 cisternas bajo el faro para que también se almacenara agua ahí, ¿no? Para la subsistencia de los guardafaros. La ubicación era buena, pero el terreno definitivamente no. Construir en dunas pues no es algo fácil. También se tenía que pensar en cómo llevar el material de construcción ahí. No podía llegar por barco frente al Cabo Falso porque el oleaje ahí es muy fuerte y no hay manera de desembarcar. Entonces se tuvieron que traer desde el macizo continental hasta la bahía de San Lucas y de ahí transportarse hasta Cabo Falso. Entonces, para dar facilidad a eso, construyó una vía de rieles a todo lo largo de las dunas. Entonces el material lo bajaban del barco, lo subían en carretas, llegaban a los vagones y con vagones lo trasladaban el material hasta ese lugar, ¿no? Esos mismos rieles
Una vez que fue transportado todo el material para la construcción, desarmó los rieles y formó un entramarado, una base, del cual empezó a construir los cimientos. La tecnología de la linterna era la más avanzada que había en ese tiempo, ¿no? Que eran los lentes dióptricos o lentes Fresnel. Eran de tecnología francesa. De manera que pues era lo más importante. Siempre en un faro pues lo más importante es la linterna, ¿no? Entonces se pensó primero en la linterna, y sobre la linterna se pensó en las dimensiones de la torre y de la escalera que serviría para acceder a la cámara de señales, ¿no? Se supone que trajeron la escalera, y alrededor de la escalera empezaron a construir la torre. De la misma forma pasó con las ventanas y con las puertas. Se colocaron los marcos, y sobre los marcos se empezó a construir el edificio. El plano se dibujó en 1902 y la obra empezó en 1904. Se terminó de construir en 1905 y se inauguró el 5 de mayo de 1905. Joaquín Palacios Magro es hijo de Joaquín Palacios Gómez. Él no fue durante mucho tiempo, como él habitaba Los Cabos, aquí en Los Cabos, se sabía que el faro había sido construido por Joaquín Palacios, y todo el mundo deducía que había sido Joaquín Palacios Magro, pero en realidad había sido su padre, ¿no? El verdadero artífice de la obra. Fue el ingeniero y fue el ejecutor de la obra. Sin embargo, Joaquín Palacios Magro sí participó en la construcción, como secretario de su padre y también como peón. Para la familia Palacios, pues definitivamente representa nuestras raíces, ¿no? El Faro Viejo es de la manera como empieza la historia de la familia Palacios en Baja California Sur. Simple y llanamente, un faro es una construcción de unos 12, 15 metros de altura, depende del terreno hacia arriba, que básicamente tiene arriba una luz nada más para darle iluminación a las embarcaciones que vienen para que lo vean desde lejos, los cuales pueden tener un alcance de 12, 10 o 15 millas, hasta 20 millas pueden tener el alcance de los faros. A esa distancia lo puede ver una embarcación. El faro es un punto de orientación. A los navegantes les sirve como un punto de referencia para dirigirse a otras partes o saber que van llegando a determinado lugar. Saben, al de localizar el faro, ellos saben hacia dónde se van a dirigir, sobre todo en las noches o en días nublosos o en temporales. Era muy importante porque como anteriormente no se tenía la tecnología que se tiene ahora, pues no era muy segura la navegación, sobre todo en alta mar. Iban haciendo muchos cálculos nada más, no había la precisión de su posicionamiento. Al ver un faro, pues veían el punto que ellos querían saber dónde estaban, y pues como les comentaba yo el otro día, les volvía el alma al cuerpo cuando veían el faro. La luz de cada faro tiene ciertas características. Algunos son giratorios, otros son destellantes, y cada destello tiene un intervalo de oscuridad y un intervalo de luz. Cada faro en toda parte del mundo tiene un destello característico. Es muy importante el faro. Porque la tecnología depende de la energía eléctrica, y hoy los faros funcionan a través de celdas fotoeléctricas, que ya la mayoría no necesita la energía eléctrica, la energía comercial. Y es muy importante el faro. Se tiene la tecnología de los GPS y otro tipo de posicionadores globales, pero también dependen de la energía eléctrica. Y el faro para mí en lo particular no debe de morir.
debe de seguir existiendo siempre. Capitanía de Puerto, Acapulco Guerrero, está por ahí adelante, aquí Cabo Falso. A ver, balizador, Leo, está por aquí, Leo, habla Lucio. Siempre a merced de los incansables vientos del Pacífico, se mantenía la luz que guiaba a quien en el mar buscaba rumbo. Generaciones enteras han cuidado de ello y han convertido tal responsabilidad en una forma de vivir. Siempre comprometidos con su oficio, los guardafaros del faro de Cabo Falso forman parte de la historia de la navegación y de las generaciones pioneras en Cabo San Lucas. Mi abuelo, mi tatatín, como decíamos antiguamente, llegó de Sinaloa, de Badiraguato, casado con la señora Elenita Sandoval, de la ciudad de Tepic. Y llegó precisamente para trabajar en el faro de Cabo Falso, junto con don Rafael T. Sandoval Mantecón, también tronco de familias muy importantes, añosas y muy extendidas aquí en Los Cabos. Para nosotros representa una zona a la cual le tenemos veneración por ser parte de nuestros orígenes como familia, pues también los Sandoval y los Covarrubias y los Herrera Ricci y tantos otros que estuvieron con sus ancestros trabajando ahí en un lugar tan difícil y lidiando con la naturaleza en muchas ocasiones. Tenemos historias muy bonitas al fin de cuentas, de ciclones, de naufragios, de muchas cosas, pues. El abuelo, mi tatatín, era un gran carpintero y era muy ingenioso, también era talabartero y era, como ahora dicen, un milusos, porque tenían que ser los fareros milusos y sabía de mecánica y sabía componer cosas. Entonces, en un naufragio llegó mucha madera ahí abajo y él tenía algunas cosas mecánicas y él dio un papalote grande en donde mi tío Marco sí me contó que alguna vez él se colgaba como cola del papalote para nivelarlo y lo jalaban y ahí iba, de repente se soltaba y caía en las dunas. Pero mi abuelo lo construyó porque jalaba cosas con ese malacate y una lona grande y le ponía maderos y los traía, porque eran muy pesados, pues, pero lo hizo para arrastrar cosas. Se inflaba con el aire y traía, lo amarraban y ahí lo traía. Claro, no lo podían jalar con un hilito, pues eran chicotes, pues. Y nunca ocurrió un accidente, pero lo usaba para jalar cosas. ¿Qué podré decir yo, caray, si ahí nació mi padre? Poder recordar de nuevo, me da cierto sentimiento recordar todo aquello, es recordar a mi familia, recordar a mi padre, a mis tíos queridos, a una familia ahora muy extensa, pues ya hay por ahí, en mi casa tengo un tataranieto de don Agustín, que espero que lo vean pronto por ahí. Entonces para nosotros es algo maravilloso recordar esos lugares, recordar aquellas idas al Faro Viejo, nuestras andanzas con la familia, ayudando a la tía Sara a llegar hasta allá y oír a la tía Sara decir, ahí era mi cuarto, ahí vivía yo. Es algo maravilloso realmente, es algo muy nuestro. Por más de 50 años, el faro de Cabo Falso fue el elemento más importante de seguridad para las embarcaciones que navegaban en esta zona. Este faro servía de igual manera tanto a pescadores locales como a grandes embarcaciones de carga que se encontraban de paso o que exportaban productos regionales tales como ganado, verduras y aceite de tiburón para su venta en Estados Unidos. Este tránsito de embarcaciones fue para Cabo San Lucas generador de la formación social durante la primera mitad del siglo XX,
debido a la llegada y salida de personas que buscaban oportunidades de progreso en nuevos horizontes. La identidad del pueblo de Cabo San Lucas fue formándose necesariamente en relación a la pesca y a la navegación comercial, contribuyendo en gran medida a esta situación la empacadora de productos marinos, sustento por varias décadas de la economía regional. Sin embargo, en la Tierra de los Dos Mares se iniciaría con la etapa de la industria turística. Un nuevo parteaguas social y económico estaba por presentarse, otra vez coincidiendo con la historia del antiguo faro del fin de la Tierra. En 1960, el faro de Cabo Falso, ya minado por un huracán, sería alcanzado por los años para ser jubilado y sustituido por el faro nuevo, que a la fecha conserva parte del mecanismo original traído de Francia para el faro de Cabo Falso. Años más tarde, sería rebautizado como el faro viejo y se convertiría en un símbolo que representa, para la gente de antaño, tiempos de añoranza, que sin lugar a dudas son los cimientos de la actualidad. El faro de Cabo Falso es considerado uno de los monumentos históricos más importantes del noroeste del país. Nos conecta con nuestros orígenes y da testimonio del pasado, el cual no podemos permitir que se pierda en la indiferencia, por lo que es deber de todos conservarlo como patrimonio cultural de nuestra tierra.